Buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartirles este mensaje de la palabra de Dios, ya que hoy, jueves de la Semana Mayor, recordamos la institución de la Cena del Señor. Y he titulado este mensaje El significado de la Cena del Señor. Los invito a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos del 26 al 29. La palabra de Dios dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos y hermanas, Jesús sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Su hora había llegado. Estaba a pocas horas de su muerte. Pero él seguía trabajando y por consiguiente seguía enseñando. Ese día jueves estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua en todo Israel. La costumbre era celebrarla el día viernes, pero Jesús sabía que ya no estaría con vida. Por lo tanto, como buen judío, Jesús participó de esta fiesta juntamente con sus discípulos, pero lo hizo un día antes de lo acostumbrado, es decir, el día jueves. Para los israelitas, la fiesta de la Pascua les recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron por 400 años como esclavos. Ustedes lo pueden ver en el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 13. El evangelista Mateo dice en el versículo 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Es decir, Jesús interrumpió la cena pascual para instituir una nueva celebración, conocida por la Iglesia cristiana como la Cena del Señor, o Santa Comunión, o Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, se le llama cena porque se realizó por la noche de aquel día en que Jesús la instituyó. Para los cristianos metodistas, la Cena del Señor es un sacramento. Esto quiere decir juramento o renovación de alianza con Cristo. Se le llama Eucaristía porque quiere decir acción de gracias. La Escritura dice que Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Es también
una comunión con la que se expresa compañerismo cristiano. El sacramento de la Cena del Señor es también conmemorativo, porque Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Habiendo dicho lo anterior, quiero dejar bien claro que los elementos que empleamos en la Cena del Señor, es decir, el pan y el jugo de uva, nunca se transforman literalmente en el cuerpo ni en la sangre de Jesús. Nuestro artículo de religión número 18, que se refiere a la Cena del Señor, dice: la transubstanciación, es decir, el cambio de la sustancia del pan y del vino en la Cena del Señor, además de que no puede ser probada por la Sagrada Escritura, también es contraria a las claras palabras de la Escritura, porque destruye la naturaleza del sacramento y ya ha dado lugar a muchas supersticiones. Entonces, ¿cuál es la postura como cristianos metodistas respecto a los elementos que se usan en la celebración del sacramento? Como Iglesia Metodista, creemos que los elementos empleados en el sacramento de la Santa Comunión siguen siendo pan y jugo de uva, y que la presencia real de Cristo está con nosotros, tanto en la celebración de la Cena del Señor como en todo el orden de culto. Jesucristo lo afirmó al decir: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo puedes ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Por otra parte, en la institución de la Cena del Señor, el apóstol Pablo, en su carta de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24, dice que Jesús tomó pan, es decir, Jesús usó la figura del pan para representar su cuerpo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vean, mis hermanos, lo que dijo Jesús. Nosotros, para comer el pan, lo tenemos que partir. Y Jesucristo, para alimentarnos espiritualmente, su cuerpo tuvo que ser partido. La palabra partido se refiere al castigo físico que recibió Jesús antes y durante el camino a la cruz. Escuchen todo lo que le hicieron al cuerpo de Jesús y de esa manera partieron su cuerpo. 1. Lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon. Lo puedes ver en Mateo capítulo 26, versículo 67. 2. Le clavaron una corona de espinas en su cabeza. Lo puedes ver en Mateo capítulo 27, versículo 29. 3. Le golpearon la cabeza con una caña. Lo puedes ver en Mateo capítulo 27, versículo 30. 4.
Pilato lo mandó azotar. Lo puedes ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15. 5. Le clavaron sus manos y sus pies en el madero. 6. Traspasaron su costado con una lanza. Lo puedes ver en Juan capítulo 19, versículo 34. Ahora entonces podemos saber lo que Jesús quiso decir con la palabra partido. Toda esa crueldad y odio del hombre hacia Jesús, Jesús la aceptó por amor al mismo hombre. Así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por su grande amor. El segundo elemento que usó Jesús en la institución de la cena fue el fruto de la vid. Lo puedes ver en Mateo capítulo 26, versículo 29, que todos lo conocemos como el vino. Con el fruto de la vid, Jesús estaba representando su sangre y al mismo tiempo estaba haciendo un nuevo pacto con el hombre. Esto es interesante, mis hermanos. El nuevo pacto hecho por Dios en Jesús estaba sellado y garantizado por la sangre de Jesucristo. Imagínense, hermanos, qué tremenda garantía para el hombre. Un nuevo pacto sellado con su sangre preciosa. Con el nuevo pacto, todo hombre y mujer que creyera en Jesucristo y se arrepintiera de sus pecados, sería perdonado, regenerado y hecho hijo, hija de Dios. Lo pueden ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Termino con lo siguiente. Cuando participamos de la Santa Comunión, renovamos el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros con el sacrificio de su Hijo Jesucristo hecho en la cruz. Recalco esto. Renovamos el pacto o el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. También, cuando celebramos la Cena del Señor, estamos recordando que Cristo Jesús murió por nosotros. Según lo dicho por el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26, que dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con ello también recordamos que Jesús vendrá otra vez. Por último, nuestra participación en la Cena del Señor simboliza nuestra alimentación de la naturaleza espiritual de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, con esto podemos entender claramente el significado de la Cena del Señor
que para nosotros los metodistas es un sacramento. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Puedo ver sus ojos.